se realiza en el marco de los 90 años que cumple la Sociedad Argentina de Escritores este año. Como ustedes seguramente saben, la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, fue fundada el 8 de noviembre de 1928 por un grupo de escritores notables, entre los que estaban Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, Arturo Capdevila, Enrique Banch, Carlos Mastronardi, en fin, un sinfín de nombres que, salvo Lugones, en ese momento eran jóvenes escritores que no habían llegado a los 30 años, algunos con muy pocos libros publicados, pero que después brillaron en la literatura argentina durante todo el siglo pasado. La Sociedad Argentina de Escritores va a realizar una gran cantidad de actividades durante el año para celebrar este importante acontecimiento, y una de las actividades que realizamos en el marco de este motivo es esta charla que vamos a tener ahora. Quiero comentarles quienes me acompañan para llevar a cabo esta tarea. Dos profesoras de altísimo prestigio en nuestro país y también en el exterior. A mi derecha está Viviana Ackerman. Viviana es profesora de letras, es profesora de francés y también es traductora de francés. Es autora de un libro sobre Borges que se publicó hace 2 o 3 años aproximadamente, que se llama Borges, el divino desorden, un trabajo realmente que he disfrutado muchísimo como lector. Bueno, y como presentador Viviana tuvo la gentileza de invitarme a presentar el libro. Bueno, Viviana es conferencista y coordina talleres de lectura sobre Borges, sobre autores clásicos y sobre Sigmund Freud. Un poquito más a mi derecha está la profesora Cristina Bulacio. La profesora Cristina Bulacio es de Tucumán y vino expresamente para participar de esta charla. Cristina es doctora en filosofía, es profesora consulta de la Universidad Nacional de Tucumán y es vicepresidente de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas también de la provincia de Tucumán. Ha dado conferencias tanto en el país como en el exterior y es actualmente profesora de cursos de posgrado de la referida universidad. Cristina es además autora, entre otros muchos trabajos, de 4 libros relacionados con Borges. 2 miradas sobre Borges, Los escándalos de la razón en Jorge Luis Borges, De laberintos y otros Borges, y el último también, que se publicó hace 2 o 3 años, o un poco menos creo, que es Borges entre el tiempo y la eternidad. También quiero decir que he sido lector de estos libros y que los he disfrutado como lector y como apasionado, de alguna manera, no es la mejor palabra para referirme a Borges, pero apasionado por la obra de Borges. Así que bueno, ellos van a charlar con ustedes y después con todo gusto contestarán las preguntas que ustedes crean oportuno realizar. Así que Viviana, comenzamos. Cristina, perdón, empieza Cristina, perdón. Bueno, esto fue un acuerdo entre Viviana y yo. Hablamos por teléfono, no nos conocíamos, yo desde Tucumán, ella acá, para hacer una cosa grata, un Borges grato. Si bien yo pertenezco a la academia, empecé a huir de los gestos académicos tan formales, tan serios, y entonces traigo otra cosa. Quiero hablarles un poco de Borges y contarles un cuento de Borges, a propósito del cual vamos a reflexionar. Lo primero que quiero decir, bueno, gracias a Alejandro, gracias a la SADE. Al doctor Baccaro lo conozco hace muchísimos años, me invitó a participar de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires. Me lo presentaron en una feria del libro y desde entonces somos amigos, viejos amigos,
buenos amigos. Así que gracias, Alejandro. Borges es un amigo incisivo, es un amigo contradictorio, enigmático. Borges es un erudito, tiene una capacidad particular de usar la lengua de cierto modo, de manera inhabitual, de usar metáforas de modo inhabitual que nos dejan deslumbrados. Su literatura, donde se siente su libertad, no es inocua. Es como un Shakespeare, un Dante. ¿Por qué no es inocua? Porque es literatura que cuando la leemos nos llega al corazón. Algo pasa en nosotros después de leer Borges. Esto es una cosa muy notable. No es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Borges tiene un espíritu lúdico que yo quiero destacar, pero juega con la teología, juega con la filosofía, juega con las matemáticas. Entonces creemos que es apenas eso, un escritor que juega con el lector. Pero Borges muerde la realidad de otra manera, nos muerde el corazón de otra manera, se acerca profundamente a nosotros. Ama la perplejidad. Él dice que es el estrecho camino entre la duda, entre la certeza y la duda. Él dice que el universo es un laberinto del cual no es posible huir. Y esa es la perplejidad, estar metido en un universo del cual no es posible huir. Creo yo, y esta es la manera en que yo lo encaro en mis libros, que Borges sabe de los límites de la condición humana. Quiero decir, Borges sabe que el hombre puede ciertas cosas y otras las desea pero no las alcanza. Recuerden que yo leí Borges instrumentada por la filosofía. Borges no es un filósofo ni lo sería nunca, pero es un pensador. La filosofía ha sido para mí un instrumento para ir abriendo los caminos que Borges me ofrecía. Y ahí descubro que él trabaja con mucho empeño, se complace con su espíritu lúdico en esos límites, en reconocer los límites de la condición humana, los límites de la razón. Podemos entender hasta cierto lugar, después no podemos entender, pero ansiamos hacerlo. Y para ilustrar esto muy brevemente, traigo un pequeño, apenas un fragmento de ese bello poema Juan 1.14, donde me quiero detener un minuto. Él dice, Juan 1.14 es un poema donde el que habla es Cristo encarnado. En ningún momento se lo menciona, pero es Cristo el que está diciendo lo que dice. Cristo vive la encarnación como una cosa extraña y milagrosa. Y dice, conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Quiero detenerme en torpes laberintos de la razón. Es una metáfora estupenda porque además el cerebro nuestro es un laberinto, de verdad. Físicamente, si abrimos una caja craneana, adentro hay un laberinto. O sea que la metáfora, pero fíjense en el detalle, cuando Jesús se encarna, Borges le atribuye que conoció los torpes laberintos de la razón. Es decir, el hombre nunca puede sobrepasar su manera de ver el mundo, está limitado por eso. En otro de sus cuentos, utiliza una frase que yo la puse de título de un libro, los escándalos de la razón. De nuevo, ¿qué son los escándalos? Escándalo es una palabra griega que quiere decir obstáculo. Hay un teólogo del siglo III, Orígenes, habla de los escándalos y advierte
al lector de la Biblia que si se encuentra con un escándalo, es decir, con un obstáculo, se detenga, porque es un mensaje que Dios está enviando. Yo creo que Borges se divierte, en el mejor sentido de la palabra, con los escándalos de la razón, con aquellas cosas que no podemos entender del todo, con las contradicciones, con las objeciones que pone, con esa relación entre caos y cosmos, entre tiempo y eternidad, entre lo finito y lo infinito. Ese es su bagaje, esa es su fuerza. Para ilustrar esto y hacer patente estos torpes laberintos de la razón, he pensado en comentarles un cuento que quizás no es tan conocido, pero que a mí me produce mucho encantamiento: Los tigres azules. Es un cuento de su vejez ya. En Los tigres azules, el personaje es un profesor de lógica, es un profesor escocés que está trabajando en la Universidad de Lahore, en Pakistán, en el Punjab, como dice él, y es un profesor de lógica, y aclara Borges, lógica oriental y occidental. Y los días vive en Lahore, en la universidad, da clases, y los domingos trabaja Spinoza. Spinoza es el filósofo más racionalista de la época moderna. Tiene una ética hecha en base a axiomas racionalistas, es decir, el personaje es pura racionalidad. Este hombre, el profesor Alexandre Krejci, sueña con tigres de un azul que solamente se puede ver en los sueños. Lee algo sobre ellos, sale en un diario de Londres sobre los tigres, se ha descubierto un tigre azul en el Ganges. A él le parece raro, pero él sueña con un tigre azul, de un azul para lo cual no hay ninguna palabra adecuada. Y en algún momento le entra la inquietud, vuelve a soñar, lo inquieta y resuelve ir a la aldea donde aparentemente aparecieron tigres azules. Va a esa aldea, es recibido con cariño, es recibido con encanto, lo alojan, se instala ahí, en esa aldea, y estando allí, comenta que viene a cazar a un tigre azul. Lo miran con mucha sorpresa, pero le dicen, sí, le vamos a ayudar. Entonces lo llaman de hora a la noche para avisarle que hay huellas del tigre, lo llaman para decirle que apareció una cabra muerta, lo llaman para decirle que hay un perro que está atacado, que el tigre debe andar por ahí. Hasta que se da cuenta que todos son anuncios falsos, que en realidad nadie nunca ha visto el tigre. Se cansa de esta idea y, contra la voluntad de los pueblerinos, que él pide subir a una pequeña montaña, contra la voluntad, y le dicen que no es posible porque es sagrada la montaña, se escapa una noche, sube y se da en una pequeña terraza de este promontorio con una grieta con piedritas azules, aquel azul soñado por él en sus sueños. Allí estaban los tigres azules, que eran piedras pequeñísimas, casi redondas, parecían fichas de un azul único. Las recoge, las pone en el bolsillo y baja. Cuando llega a su choza, se acuesta, saca las piedras azules, las pone sobre una mesa. A él le pareció que había levantado unas 10 o 12 y sobre la mesa había 30, 40. Y empieza a entrar en una especie de locura, porque las piedritas se reproducen solas, o desaparecen o se reproducen. Cuando 2 y 7 no son 9, sino 15, cuando 3 y 4 no son 7, sino pueden ser 22, es una locura para la razón. Se siente muy mal, se acuesta, las tira las piedritas azules fuera de la choza y viene la aldea entera, lo rodean y les reclaman: ¿por qué ha bajado? No tenía que haber ido a ese lugar, era un lugar sagrado.
él se molesta, se enoja. Finalmente, intenta contarlas. Es imposible contarlas porque o son 4 o son 300, o son 50 o son 7 o 8 o 15 o 13. Es decir, escapan de los bordes de la racionalidad, están más allá de las matemáticas, y no nos olvidemos que la matemática es el principio de organización racional del mundo. No faltó algún físico, algún científico importante que hablaba de que el universo había sido escrito en caracteres matemáticos. La matemática es un punto de apoyo para nuestra coherencia en el mundo. Las matemáticas fallaban, no podían ni sumar, ni restar, ni dividir con las piedritas azules. Entonces, desesperado, como siente el reclamo, se vuelve a la Jore. Se va con sus piedritas como puede, las lleva en un bolsillo. Atento con esto, las lleva en un bolsillo, las tiene en la mano. Hay ahí una extraña relación entre algo, un contenedor como un bolsillo, una mano, y la infinitud de las piedritas. Se vuelve a su universidad y no puede vivir, y no se anima a contarle a nadie, va perdiendo los amigos, no sabe cómo contar esta locura de la razón. Hemos llegado a los límites de la racionalidad. Entonces, desesperado porque su vida ha perdido sentido, se va a una mezquita y ora ante Dios, Alá o Dios, que son el mismo ser inconcebible, dice textualmente el profesor, y le pide que lo libere de esa locura, porque se sentía al borde de la locura. Si la racionalidad no funciona, quiere decir que estoy loco, pero tampoco era una locura del todo. Cuando está orando ahí aparece un mendigo que le dice: vengo a que me des tu limosna. Cuando él saca las piedritas y le entrega, le dice: me tienes que dar todas. Él saca las piedritas, le pone en la mano, caen sin ruido en la mano del mendigo, y el mendigo, un ser misterioso, le dice: te dejo, te quedas, tu limosna es espantosa, pero la mía es peor. Le dice el mendigo al profesor: te dejo con los días y la noche, con los hábitos, con el mundo. Se libera de las piedritas y se va. Entonces, ¿de qué se trata acá? Que a Borges le encanta ese asunto. Acá hay un juego entre lo finito y lo infinito, entre el límite de la mano del profesor, que es un elemento concreto que tiene una dimensión, una medida, y la cantidad de piedritas azules que pueden caber en ella. Hay un paso de lo finito a lo infinito, pero no es solo eso, y lo infinito es uno de los temas que Borges trabaja con mucha insistencia, porque está bordeando también. En realidad no podemos comprender con nuestra cabecita, con los torpes laberintos de la razón, nunca podremos comprender realmente el infinito. Entonces, hay un paso de lo finito a lo infinito, pero no es suficiente, hay un nuevo paso. Cuando va a la mezquita, ahí sucede una cosa novedosa. Se va del infinito matemático, las piedritas que no pueden ser contadas, a un infinito teológico. Recuerden que en la tradición occidental cristiana, Dios era un infinito, y ese infinito teológico es una plenitud. A Dios se le llama, no solo es omnisciente y omnipotente, sino que es infinito. Santo Tomás habla de Dios como infinito. Es decir, hay un paso entonces, y esto es más serio todavía, de lo profano a lo sagrado. A Borges le encanta hacer eso. Él es un agnóstico, no confundamos. No es un hombre religioso, ni mucho menos. Pero juega, pero tiene espíritu lúdico y juega con la teología. Hay un paso de lo profano a lo sagrado. El mendigo se va con las piedritas azules y lo libra de la locura, pero también lo deja carenciado de lo sagrado. Pierde esa posibilidad de aprender lo sagrado. No se olviden ustedes que lo sagrado es siempre un núcleo de poder y que lo sagrado destruye a lo profano.
en los pueblos arcaicos lo sagrado está siempre limitado, sigue estando limitado dentro de ciertos, para que el hombre no se acerque porque lo destruye. El laberinto mismo, el minotauro, es un símbolo de lo sagrado que está en el corazón del laberinto. Cuando el hombre llega al corazón del laberinto, es devorado por el minotauro, simbólicamente, porque lo sagrado mata. Entonces, el profesor puede seguir siendo un profesor de lógica oriental y occidental, puede seguir enseñando en la Universidad de Lahore, pero ha perdido, se ha quedado con el mundo, con lo cotidiano, ha perdido la posibilidad de acercarse a lo otro, eso otro desconocido, ese salto a lo desconocido. Borges dice, entre lo finito y lo infinito no hay un paso, hay un salto. Bueno, ahora le paso a Viviana, que va a seguir con el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Alejandro por la invitación, también somos viejos amigos desde hace muchos años y me gustaría comenzar la conferencia haciendo una pequeña cita de un ensayo de Borges, no muy conocido, pero seguramente transitado por algunos de ustedes, que se llama Nuestro pobre individualismo. Nuestro pobre individualismo es un texto de 1946, que Borges publica en la revista Sur y en el cual se lee lo siguiente. Borges dice, el argentino, a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este país, los gobiernos suelen ser pésimos, o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no es un ciudadano. Y luego, dice Borges, Hegel, diciendo el Estado es la realidad de la idea moral, le parecen bromas siniestras. En este pequeño ensayo de filosofía política, dice Borges más adelante, el mundo para el europeo es un cosmos en el que cada cual íntimamente corresponde a la función que ejerce. Para el argentino es un caos. Me pareció interesante porque yo creo que alguien que en el año 1946 está formulando una inquietud que por supuesto que venía desde mucho más antiguo, porque desde los primeros escritos de Borges encontramos la cuestión del orden, el desorden, ¿no? El cosmos, el caos que Cristina recién evocaba, es alguien que evidentemente está muy preocupado de una manera filosófica, metafísica, literaria, pero también está concernido por el lugar desde el cual está hablando, es decir, el lugar donde se encuentra ese sujeto de la enunciación. Y luego me gustaría, digamos, reformular, no citar, como a modo de epígrafe para esta conferencia, un pensamiento del autor francés Alain Robbe-Grillet, autor del Nouveau Roman, un autor que sobre todo es conocido como escritor de guiones cinematográficos. Y Robbe-Grillet, en una serie de conferencias muy hermosas que pronunció, que se llaman Prefacio a una vida de escritor, dice que para él hay dos tipos de escritores, mejor dicho, dos tipos de motivos o de causas que impulsan a alguien para escribir. Dice, están los que escriben porque entienden el mundo, como por ejemplo Balzac, y están los que escriben porque no entienden el mundo, como por ejemplo Albert Camus. Yo creo que es una muy buena reflexión, creo que respecto de la cuestión de qué es lo que mueve a alguien para que escriba, sin duda el no comprender el mundo es lo que caracteriza a la escritura de Borges. Si yo tuviera que elegir entre las dos categorías propuestas por Robbe-Grillet, diría que efectivamente Borges, en ese estado de perplejidad permanente, ¿sí?, y queriendo, pero fracasando, darle algún tipo de explicación a este mundo, al horroroso caos que caracteriza a este mundo, de alguna manera fracasa. Bueno, yo esto lo trabajo mucho en mi libro que se llama justamente El divino desorden, ¿no?, que es una expresión que es de Borges, que Borges utiliza en la biblioteca de Babel. Bien, entonces, esta oposición entre el caos y el orden
aparece trabajada de muy diversas maneras. Y la búsqueda del orden, en el caso de Borges, la podemos advertir también, por ejemplo, en su amor por el relato policial, en el hecho de que él, por ejemplo, en una conferencia que se llama El relato policial, dice que en este mundo tan caótico el cuento policial viene a introducir algún tipo de orden en este mundo, al hecho de haberse dedicado a fundar la colección de novelas policiales del Séptimo Círculo junto con Bioy Casares, ¿sí? De haber hecho traducir tantos libros excelentes. Siempre cuando digo policial en relación con Borges, me refiero más que nada a la novela de enigma, a la novela inglesa, no tanto al thriller norteamericano inaugurado, digamos, a partir de la Gran Depresión de 1930. Otras maneras de conjurar este caos tan agobiante para Borges tienen que ver con, por ejemplo, la creación de series. Borges inventa distintos tipos de series, es decir, en su literatura vamos a encontrar mucha geometría, mucha matemática, mucha voluntad de ordenar. Entonces, por ejemplo, tenemos la serie de lenguajes inconcebibles, por ejemplo, el lenguaje, cuya matriz es el idioma analítico de John Wilkins. Luego tenemos los lenguajes inconcebibles, por ejemplo, de Tlön, Uqbar o Ristertius. El lenguaje delirante del informe de Brody. Sistemas de numeración también delirantes, como los vamos a encontrar en Funes el Memorioso, que tiene un vocabulario, un sistema de nominalización del mundo que va contra toda economía, la economía de las lenguas naturales, ¿no? Entonces, en este construir series, tal vez la más espectacular de las series borgianas es la que a mí me gusta llamar la serie de los artificios congéneres. Los artificios congéneres son una serie de artefactos literarios que Borges crea literariamente, ficcionalmente, a partir del Aleph. El Aleph es la matriz. Seguramente ustedes conocen ese cuento, pero brevemente no voy a contar el cuento, simplemente diré que en el Aleph lo que podemos encontrar es un objeto, es una pequeña esfera tornasolada, muy pequeña, que tiene 2 o 3 centímetros, que a quien la observa le permite ver todo lo que hubo, todo lo que hay y todo lo que habrá en el universo y desde todos los puntos de vista. En el Aleph hay un personaje que es Borges, que tiene la, entre comillas, la dicha, pero al mismo tiempo la desdicha de observar el Aleph y de descubrir cosas maravillosas, pero al mismo tiempo horrorosas. Desde una perspectiva lógica y también cronológica, el Aleph es el elemento que inaugura la serie. En esta serie vamos a encontrar el Zahir, que es el cuento en el que yo me querría centrar hoy. Vamos a encontrar el libro de arena, la escritura del Dios, el espejo y la máscara, la memoria de Funes el Memorioso, el idioma analítico de John Wilkins, la palabra Undr, palabra islandesa que significa maravilla, la memoria de Shakespeare, la biblioteca de Babel, el jardín de los senderos que se bifurcan y el último artificio que está en la memoria de Shakespeare, precisamente, es el cuento que acaba de referirles, de contarles Cristina Bulacio, Tigres Azules. ¿Sí? En Tigres Azules aparecen estas piedritas azules que tienen algo ominoso, terrible, que tienen que ver con lo sagrado, con lo profano, y que a su poseedor le provocan un estado de locura. Efectivamente, lo vuelven loco. Yo querría vincular entonces el relato que contó Cristina, que es el Tigres Azules, que es el último, como les decía, de esta serie, con otro relato que pertenece al volumen El Aleph, relato que lleva el nombre de El Zahir. Ya el nombre Zahir es muy cautivante, me parece a mí, tiene una sonoridad bastante extraña, exótica. Digamos que uno no puede dejar de pensar en el libro del Zohar, que es el libro del esplendor, es decir, el último libro de la Cábala clásica, escrito por Moisés de León en el siglo XIII. Zohar significa esplendor. Y también pensamos en la palabra zafiro, es decir, que hay una confluencia de cuestiones en la palabra zahir. Bueno, ¿qué es un zahir? Es una moneda. En este relato tenemos a un protagonista que es
nada menos que Borges. Voy a decir Borges entre comillas porque no me refiero al sujeto textual, no me refiero al escritor, no me refiero al señor Jorge Luis Borges, sino al personaje. Borges acaba de perder a la mujer amada, que se llamaba Teodelina Villar, y concurre al velorio de la mujer amada el día 6 de junio y hace una serie de reflexiones acerca del avance de la corrupción en los cuerpos, en los velorios y demás. Y cuando sale de esa noche, en realidad no muy tarde, porque no se queda toda la noche, a las 2 de la madrugada, pasa por la esquina de Chile y Tacuarí, entra, hay unos hombres jugando a los naipes, es un almacén, Borges usa expresamente la palabra almacén, que tenía el antiguo sentido del almacén, donde se entraba y se podía tomar un trago y comer algo y demás, y se toma una caña de naranja para, bueno, en fin, levantar el ánimo, ¿no?, en un momento tan particular. Paga y en el vuelto le dan esta moneda que es el sair. El sair es una moneda de 20 centavos que tiene la propiedad de producir locura en su poseedor. Yo les voy a leer brevemente el comienzo del relato del sair, donde Borges habla de las distintas maneras de manifestarse que tiene el sair. Porque como van viendo ustedes, hay una serie que se arma entre las piedritas azules, el sair, el alef, la tremebunda escritura del dios a la cual me voy a referir después, etcétera, etcétera. Son todos artificios, algunos místicos, otros no, pero casi todos tienen la cualidad de generar al mismo tiempo, increíblemente, maravilla y horror. Entonces dice Borges al comienzo: en Buenos Aires el sair es una moneda común de 20 centavos. Marcas de navaja o de cortaplumas rayan las letras NT y el número 2. 1929 es la fecha grabada en el anverso. En Guzerat, a fines del siglo XVIII, un tigre fue sair. En Java, un ciego de la mezquita de Sukakarta, a quien lapidaron los fieles. En Persia, un astrolabio que Nadir Shah hizo arrojar al fondo del mar. En las prisiones de Madí, hacia 1892, una pequeña brújula que Rudolf Kargolstlatin tocó, envuelta en un jirón de turbante, en la aljama de Córdoba, según Sottenberg, una veta de mármol de uno de los 1800 pilares. En la judería de Tetuán, el fondo de un pozo. O sea, el sair ha tenido distintas formas. En Buenos Aires es la moneda, pero fue un ciego, fue una brújula, fue un astrolabio y fue un tigre. O sea que vemos una articulación clarísima, porque Borges, justamente con este espíritu lúdico, permanentemente está jugando, ¿no?, y haciéndole guiños al lector y lo va mandando de un cuento al otro, ¿no? Y aquí podemos ver un guiño clarísimo, digamos, un guiño en realidad. El guiño en realidad estaría en Tigres Azules, que nos remite al sair, ¿no? Bien, les cuento un poquito más el argumento, antes de detenerme en otras cuestiones. Bueno, Borges advierte rápidamente que la posesión de esta moneda es espantosa porque primero le provoca insomnio, lo vuelve loco y lo obsesiona. Lo obsesiona quiere decir que lo único que puede hacer es pensar en el sair, no puede pensar en ninguna otra cosa. Entonces empieza a buscar, en fin, soluciones para este mal, ¿no? Y bueno, por ejemplo, escribe un relato, se le da por escribir un relato fantástico que en realidad es la saga de los Nibelungos, termina hablando de Sigurd, etcétera, etcétera, o sea, toma materia narrativa de la literatura germánica. Esto la verdad que no le sirve de mucho. Hace experimentos con otras monedas, se compra monedas chilenas, monedas de 5 centavos, de 10 centavos chilenas, llega a comprarse una libra esterlina para ver si, pensando en otra moneda, se puede olvidar del sair y entonces curarse, digamos, de esta locura, ¿no? Pero esto tampoco le sirve. En un momento dado decide ir a ver a un psiquiatra, pero por supuesto que el psiquiatra fracasa. Y el azar, y esto es lo que me resulta muy fascinante del cuento, el azar, porque en Borges el azar es muy importante,
el divino desorden, el azar pone en su camino, un día que anda caminando por la calle Sarmiento, un libro de un tal Barla, que es una especie de monografía, donde se habla precisamente del Zaire. Y entonces dice Borges, bueno, en ese momento pude entender mi mal, ahí pude entender mi mal. ¿Por qué? Porque en ese libro, en el libro de Barla, que en un momento lo llama libro, en otro momento lo llama monografía, está explicado, digamos, el origen de esta maldición. Y que tiene todo que ver justamente con los tigres. Dice Borges, en aquel libro estaba declarado mi mal. Según el prólogo, el autor se propuso reunir en un solo volumen, el manual de octavo mayor, todos los documentos que se refieren a la superstición del Zaire, etcétera, etcétera. La creencia en el Zaire es islámica y data, al parecer, del siglo XVIII. Zair, en árabe, quiere decir notorio, visible. En tal sentido, es uno de los 99 nombres de Dios. Bueno, sigue hablando acerca del Zaire y en un momento dice que Taylor, que es uno de los investigadores citados por el autor de la monografía, dice, Taylor oyó en los arrabales de Buch la desacostumbrada locución haber visto el tigre, o sea que ya, digamos, estaba acuñada la expresión. Si alguien había visto el tigre, e incluso abre un paréntesis y lo pone en inglés, verily he has looked on the tiger, lo pone Borges, para significar la locura o la santidad. Le dijeron que la referencia era a un tigre mágico, que fue la perdición de cuantos lo vieron, aún de muy lejos, pues todos continuaron pensando en él hasta el fin de sus días. Alguien dijo que uno de esos desventurados había huido a Mysore, donde había pintado en un palacio la figura del tigre. Años después, Taylor visitó las cárceles de ese reino. En la de Nitur, el gobernador le mostró una celda en cuyo piso, en cuyos muros y en cuya bóveda un faquir musulmán había diseñado, en bárbaros colores que el tiempo antes de borrar afinaba, una especie de tigre infinito. Ese tigre estaba hecho de muchos tigres, de vertiginosa manera. Lo atravesaban tigres, estaba rayado de tigres, incluía mares e Himalayas y ejércitos que parecían otros tigres. Bien, en un determinado momento Borges, bueno, se entera de que personas de su círculo social también habían sido alcanzadas por esta locura. Está completamente desesperado. El cuento es muy hermoso, hay una reflexión muy linda sobre el dinero y sobre las monedas, una reflexión que no me quiero extender demasiado, pero los invito a leerla porque es muy, increíblemente, porque se trata del dinero, pero la reflexión es muy, pero muy poética. Y en un determinado momento Borges entra en un boliche cualquiera, se toma un subte, se hace toda una maniobra muy calculada para no ver ni la calle donde está, ni el número del nada. Entra en un lugar cualquiera, vuelve a pedir una caña y como medio haciéndose el distraído, la devuelve en el vuelto, se deshace de la moneda ominosa, terrible, pero no obstante, los efectos de la moneda se van a seguir haciendo sentir. Y él sabe, dice en un momento, yo sé que antes de 1948 ya ni siquiera sabré quién fue Borges, ya ni siquiera podré vestirme por mí mismo, ¿sí? Y termina diciendo que tal vez detrás de la moneda esté Dios. Exactamente dice, quizá yo acabe por gastar el Zaire a fuerza de pensarlo y de repensarlo, quizá detrás de la moneda esté Dios. Bien. Entonces, es evidente que hay una articulación clarísima, digamos, entre estos dos relatos, ¿no es cierto? La aparición de estos objetos ominosos y que, claro, y que provocan locura, ¿no? Ahora, en cuanto al tema del desorden, digamos, sí, porque la locura naturalmente es una forma del desorden, ¿no es cierto? El caos. Hay un momento dado, yo querría leer muy brevemente varias partes que pude subrayar en el cuento Tigres Azules, donde nos encontramos con esta problemática del orden y del desorden. Por ejemplo, en aquel momento sentí que ese desorden estaba profanando el milagro,
dice el profesor Alexander Krejci. En otro momento dice, el mismo anhelo de orden que en el principio creó la matemática hizo que yo buscara un orden en esa aberración de la matemática que son las insensatas piedras que engendran. Después dice en otro momento, el caos era inextricable. Al principio yo había sufrido el temor de estar loco. Con el tiempo creo que hubiera preferido estar loco, ya que mi alucinación personal importaría menos que la prueba de que en el universo cabe el desorden. Todo esto en Tigres Azules. Algo de la divinidad de los discos que ellos apodaban Tigres Azules me había tocado, pero asimismo me sabían culpable de haber profanado la cumbre. Bueno, esto no tiene tanto que ver con el orden, sino con la profanación. Y por último, salteo algunas, dice, inútil fue, dice Borges, la búsqueda de un orden. Pues hay otros guiños en relación con otros artificios congéneres entre Tigres Azules y, por ejemplo, el Aleph, donde en ambos cuentos aparece el sótano, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de los lugares, de las localizaciones, ¿no? Dice en Tigres Azules, una baranda y unos escalones de hierro que bajaban en espiral y luego un sótano o un sistema de sótanos que se ahondaban en otras escaleras cortadas a pico. Si ustedes leyeron el Aleph, recordarán que cuando Borges va a la casa de Carlos Argentino Daneri, el loco, a observar el Aleph, tiene que bajar al sótano de la calle Garay, ponerse en una posición bastante incómoda, por cierto, y desde allí va a poder observar el Aleph. Otro guiño que encontré, u otra articulación, lo podemos ver de distintas maneras, es la presencia de la mezquita. Como decía Cristina, al final del cuento Tigres Azules, el protagonista entra a una mezquita para pedirle a Dios que lo libere de esa maldición y entonces aparece el mendigo al cual el profesor le entrega las piedras azules. Y en el Aleph, al final del relato, en estas vueltas y segundos, terceros finales que a Borges le gusta tanto hacer tan lúdicamente, dice, existirá dice que él piensa que el Aleph en realidad no ha existido, duda acerca de su existencia y termina diciendo que probablemente el verdadero Aleph, el verdadero, estaría alojado en una mezquita del Cairo, en una mezquita del Cairo. O sea, vuelve a aparecer la palabra, digamos, vuelve a aparecer como topos, digamos, como lugar, una mezquita. O sea que son distintos tipos, digamos, de juegos, por ejemplo, con el sótano, con la mezquita. Hay muchos más, pero me detengo en estos. Luego, en relación con estos objetos tan terribles, tan ominosos, tan horrorosos, pero al mismo tiempo también maravillosos, casi todos tienen una cualidad que es muy interesante, y es que van a desaparecer. Por ejemplo, el Aleph, que ya sabemos qué es, va a ser destruido porque como la casa de la calle Garay finalmente va a ser demolida, entonces naturalmente el Aleph va a desaparecer. O sea, el Aleph está destinado a desaparecer. El Zahir, como ya dijimos, se pierde, porque en un momento incluso el personaje dice, decidí perderlo, y de esa manera se lo entrega en el vuelto al mozo del café que le sirve la caña o lo que sea. En el libro de arena, por ejemplo, ¿no?, donde tenemos a un personaje que recibe un libro que tiene la virtud o la cualidad o la maldición, según como se lo mire, de tener infinitas páginas cuyo orden además está totalmente trastocado, porque por ejemplo pasamos de la página 42 a la página 909 y después a la página 2. Y además el libro contiene ilustraciones que solo podemos ver una sola vez. Por ejemplo, si yo vi una ilustración que me gustó en la página 85, cuando busco, si tengo la suerte de encontrar la página 85, la ilustración yo no la voy a ver nunca más. Entonces, ¿qué hace Borges? Se va a la Biblioteca Nacional de la calle México, que estaba entonces en la calle México, y haciéndose el distraído, cuando nadie lo mira, silbando bajito, lo deja medio olvidadito en uno de los anaqueles de la biblioteca y se va. Es decir, se lo olvida deliberadamente, ¿no? En la escritura del Dios, que es un cuento que también está incluido en el libro El Aleph, tenemos un sacerdote, ¿sí? Simplemente les cuento que es un sacerdote que pertenece a un culto precolombino, que ha sido vencido por los españoles, por Pedro de Alvarado en particular,
y que está encerrado en una prisión subterránea, ominosa, espantosa, pero él, que es muy creyente y que tiene una fe absoluta en su divinidad, que es Caolón, la divinidad precolombina, está convencido de que su Dios ha dejado escrita en algún lugar una sentencia mágica que busca, y en algunos momentos en que le es dado ver a partir de la luz que cae vertical del mediodía, hay un jaguar o tigre, porque lo llama tigre y lo llama jaguar, que se pasea por ahí, se da cuenta en un determinado momento de que su Dios dejó la sentencia cifrada en la piel del tigre. Entonces años y años y años pasan hasta que Sinacán consigue descifrar esa sentencia, que está compuesta por 14 palabras y 40 sílabas, cuyo contenido el lector nunca va a conocer por otro lado. Pero ¿qué pasa? Que para poder encontrarse con la sentencia, Sinacán tiene una experiencia mística. Es una experiencia muy hermosa, y al haber tenido un contacto con la divinidad, ya no le interesa pronunciar la sentencia, ya no le interesa ni ser libre, ni ser poderoso, ni vengarse de Pedro de Alvarado, y decide sencillamente no pronunciarla. Es decir, la sentencia, el hallazgo, ¿sí? El Zahir o el Aleph que encuentra el sacerdote Sinacán cae en el olvido y en el desuso, por decirlo de alguna manera, puesto que no la va a pronunciar. Bueno, en El espejo y la máscara tenemos un poeta que pertenece a Irlanda, y entonces el rey lo llama, el poeta se llama Olan, el rey lo llama y le encomienda que escriba un poema épico para celebrar una guerra muy exitosa que habían tenido los irlandeses. Le dice que vuelva un año más tarde. Al año el poeta vuelve y le entrega al rey un poema épico absolutamente canónico que respeta todas las reglas de la poética de ese lugar y de esa cultura. El rey lo recibe y le dice, bueno, muy bien, y le regala un espejo y le dice que tiene que volver un año más tarde y que tiene que seguir perfeccionando el poema. Al año el poeta vuelve, se produce la misma situación, y el rey le entrega una máscara. Le dice que está bien el poema, pero le entrega una máscara y lo insta a regresar al año siguiente. Y cuando el poeta regresa un año más tarde, sencillamente ya se trata de una sola línea, que tampoco vamos a conocer, y el rey le entrega una daga. ¿Y el poeta qué hace con la daga? Se suicida. ¿Y el rey qué hace? Se convierte en un mendigo. O sea, esta cuestión de que al haber tenido algún contacto con esa sentencia que el poeta logró cifrar, en la que habría algo del orden del contacto con lo divino, hace que uno se quite la vida y el otro que se rebaje a la mendicidad y que por supuesto pierda el poderío y demás. En la memoria de Shakespeare tenemos a un profesor de literatura inglesa que está tan enamorado de Shakespeare, que acepta en un determinado momento recibir la memoria de Shakespeare, es decir, que en su cerebro se inmiscuya la memoria de Shakespeare. Pero resulta que cuando empieza a experimentar, ¿sí? Empieza a escuchar cosas medio raras, claro, experiencias que había tenido Shakespeare, ¿no es cierto? Cuando se empieza a producir esta confusión entre su conciencia y la conciencia de Shakespeare, el sentimiento del horror es tan espantoso que lo que hace es empezar a marcar números de teléfono y por azar consigue dar con la voz, dice, de una persona, tiene que ser un hombre más bien culto, y le propone, si no quiere la memoria de Shakespeare, el otro acepta y él se la regala. Entonces, bueno, como ven ustedes, hay distintos tipos de mecanismos como para liberarse de esos distintos objetos que son maravillosos y que al mismo tiempo son horrorosos. Y que muchos de ellos, como vamos viendo, tienen que ver con la experiencia mística, ¿no es cierto? Pero de una manera lúdica, digo yo, ¿no? Me parece que en Borges, efectivamente, como Borges era agnóstico, quiere decir, agnóstico significa que no se pronuncia respecto de la existencia de Dios, así como el ateo dice Dios no existe y el creyente dice Dios existe, el agnóstico dice no sé. Si me lo preguntan, yo, bueno, no tengo ninguna respuesta. ¿Cómo? Sí.
sí, cómo no. No, bueno, entonces quería decir que la relación de Borges con estos objetos divinos es una relación de tipo lúdico, primordialmente, pero que también podemos sentir la presencia, digámoslo así, de una nostalgia, como me gusta decir a mí, que hay en Borges, le hubiera gustado tener una experiencia mística a Borges, le hubiera gustado, no la tuvo, y por ese motivo tal vez es que él escribe e inventa hace todas estas maniobras de tipo literario para crear para poder tener esa experiencia mística, pero solamente en el plano, digamos así, de lo ficcional. Y por último, en relación con la cuestión del infinito, porque todo esto de la divinidad tiene que ver con el infinito, y el infinito es totalmente insoportable, tan insoportable como la inmortalidad, como por ejemplo Borges lo deja clarísimo en su relato El Inmortal, ¿no? Donde hay un personaje que consigue la inmortalidad y cuando se da cuenta de que es inmortal está totalmente desesperado, porque la inmortalidad es algo desesperante, ¿no? A pesar de que la muerte puede causar mucho temor, la inmortalidad es mucho más atroz que la mortalidad. Entonces hay un poema que se denomina Un sueño en Alemania, que corresponde al libro Atlas, que no voy a leer en su totalidad, pero simplemente voy a leer otras maniobras borgianas, como justamente para hablar, ya no de lo infinito, sino de lo finito, que vienen a darnos un alivio. Dice: hay una cifra indefinida, pero indudablemente no infinita, para el número de veces en que pronunciarás entre la cuna y la sepultura el nombre de Shakespeare o de Kepler. Agotarás el número de imágenes de la ciudad de Montevideo que te ha sido fijado por el destino y seguirás viviendo. Agotarás el número de veces que te ha sido fijado para pronunciar tal cual exámetro y seguirás viviendo. Agotarás el número de veces que le ha sido dado a tu corazón para su latido y entonces habrás muerto. Y para terminar ya, ahora comentamos lo que la amiga quiere comentar, me gustaría, en relación ya con esta manera de conjurar, ¿no?, el horror de la infinitud, ¿no?, un poema que pertenece a los conjurados, que se llama Tríada, y que dice lo siguiente: el alivio que habrá sentido César en la mañana de Farsalia al pensar, hoy es la batalla. El alivio que habrá sentido Carlos I al ver el alba en el cristal y pensar, hoy es el día del patíbulo, del coraje y del hacha. El alivio que tú y yo sentiremos en el instante que precede a la muerte, cuando la suerte nos desate de la terrible y triste costumbre de ser alguien y del peso del universo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Viviana. Yo estoy encantada de todos estos nexos, muy interesante. Y por supuesto, ¿qué me viene? Una frase de Borges que no puedo evitar decirla, es de él, pero bueno, tenemos a Borges metido en el corazón. Sinacán, el personaje de la escritura del Dios, tiene una frase que siempre me impresionó. Oh dicha, él dice, oh dicha de comprender, mayor que la de imaginar y sentir. Ese es el desafío de que se plantea Borges, creo que coincidimos. Sí, claro. ¿No? O dicha de comprender. ¿Y comprender qué? Comprender qué hay más allá. Porque de esto al mundo más o menos lo puedo armar y comprender, pero después, ¿qué pasa con el borde? ¿Qué pasa con los límites? ¿Qué pasa con el infinito, con el caos, con la eternidad? Dice de la eternidad esa fatigada esperanza. Es decir, este era el tema que traíamos hoy y creo que lo hemos logrado. Sí. Pero mostrar los bordes con el genio de Borges maravilloso y avisarles que leer a Borges o no leerlo no es inocuo. Leer Borges compromete la vida. Muchas gracias.